estás? Hoy estamos haciendo sopa de tortilla mexicana. Nuestros nombres son Sophie, Izzy, Maggie y Chris. La sopa de tortilla mexicana se originó en la ciudad de Tlaxcala. El plato es una mezcla de culturas españolas y prehispánicas. Los ingredientes que se usan son fáciles para obtener. Muchas personas en las ciudades mexicanas comen sopa de tortilla mexicana regularmente porque es picante y sabrosa. Primero se lava y seca bien las manos. Se toca la manija cuando se mezclan los ingredientes. Se apaga la estufa cuando terminan de cocinar. No se pone agua en aceite cuando esté en la estufa. Se tiene mucho cuidado con los cuchillos en la cocina. Se limpia la cocina después de cocinar. Los ingredientes son un chili, una lata de tomates, aceite de canola, ajo, cebolla blanca, caldo de pollo, cilantro, pollo, pimienta, sal, queso, aguates, crema agria y chips de tortilla. Obtenga los ingredientes para la sopa de tortilla mexicana. Primero pica el chile y caliente el chile en el sartén. Siguiente, pon el chile en una lata de tomates en el licuadora. Cocina el aceite y ajo y la cebolla en el sartén por 10 minutos. Después pon el aceite, el ajo y la cebolla en el licuadora con los tomates y el chile y mezclalos. No cocina el puré de tomate por 20 minutos, cocina por 10 minutos. Y cilantro en el sartén. Cocina por 15 minutos. El pollo y añade el pollo, sal, la pimienta a la sopa. No mezcles los chips de tortilla. Pon los chips de tortilla en los tazones. Finalmente, sirve la sopa y añade queso y aguates encima. Gracias por mirar el video. Hasta la próxima vez. Adiós.